Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy les traemos el episodio final de este primer arco de Depredador de Marvel Comics, la campaña de venganza de Zeta en Predator, Day of the Hunter, número 6. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Day of the Hunter, Día del Cazador. Primer arco de Depredador desarrollado por Marvel Comics. Historia de Ed Brisson, escritor habitual de la llamada Casa de las Ideas, y con el arte de Kev Walker, quien ha trabajado en numerosos personajes de dicha editora de superhéroes. Ambos liderando el equipo artístico responsable de esta nueva entrega comiquera. Recuerda que lo que verás a continuación es el capítulo final de esta historia, así que si no viste aún las 5 partes anteriores, o si deseas refrescarlas en tu memoria para comprender todo lo que conduce hacia este desenlace, las tienes disponibles aquí, en Frontera Geek. En 1987, en América Central, un equipo de mercenarios de élite es acechado por un depredador extraterrestre. Los muy entrenados y aguerridos hombres fueron cazados y asesinados por deporte. Uno de los miembros del equipo logró sobrevivir y aniquilar al extraterrestre. En 1997, una de aquellas criaturas llegó a la ciudad de Los Ángeles atraído por una violenta guerra entre carteles de narcotraficantes y la policía. Aunque muchos murieron en sus manos, un policía logró derrotar a la criatura. En el año 2010, 8 individuos fueron secuestrados de la Tierra y llevados a un planeta distante donde serían acechados por 3 nuevos depredadores. En la experiencia descubrirían que estaban siendo cazados por deporte y que el planeta donde estaban era una reserva de cacería. En el año 2018, un depredador se estrella en el continente americano y es capturado por el proyecto Stargazer para ser estudiado. La criatura escapa, pero poco después sería asesinada por otro depredador. Un grupo de reclusos militares logra acabar con la criatura, pero solo unos pocos de ellos sobreviven. Estamos en el año 2056. La humanidad es capaz de realizar viajes interestelares. Un grupo de científicos de Industrias Astar, explorando un planeta para determinar si era colonizable, es asesinado por uno de los extraterrestres denominados como depredadores. Una pequeña niña llamada Zeta logró sobrevivir, y ahora, ya adulta, da caza a los Predators en busca de aquel que le arrebató a su familia. Su viaje la ha conducido al gélido planeta de Tusket, donde en busca de suministros en una instalación abandonada de la corporación Astar, enfrentó y se defendió de varios Predators. Después de ser rescatada y tomada en custodia por agentes de la corporación para ser interrogada, su intento de escape se ve frustrado cuando un nuevo Predator aparece desatando una nueva masacre. Predator, Day of the Hunter, Día del Cazador, parte 6. Planeta Tusket, nave de reconocimiento Thornstone de la corporación Astar. Con cuerpos regados por doquier, el interior de la nave se había convertido en el escenario de una masacre. Uno de los agentes aún vivos trata de alertar al capitán de que su intento de combatir a su atacante había fallado, pero es destrozado por el sanguinario extraterrestre que los había vencido. El capitán Ferrier escucha el grito de su agente en silencio, incapaz de ayudarlo, mientras que Zeta les pone en claro cuál era la realidad. Aquel monstruo no se detendría hasta que en aquella nave estuvieran todos muertos. Él, ella y toda su tripulación.
Mientras más tiempo perdieran intentando aprisionarla, más víctimas caerían a manos del Predator. Ella quería ayudarlos a combatirlo. Ante las dudas del capitán, Silva interviene aseverando que si lo que los atacaba era una de esas criaturas, necesitaban de su ayuda. Ella ya había enfrentado y vencido a más de 20 de ellos. Zeta entonces especifica que el número era ya de 26. Y ante tales argumentos y la terrible situación, Ferrier decide aceptar su intervención. Pero había algo que tenía que quedar muy claro, y es que siendo el capitán, él era el responsable de cada una de las muertes que habían ocurrido y que podrían ocurrir aún. Así que si todo era solo un plan de Zeta para escapar usando las muertes de su personal como excusa o medio de distracción, sería el mismísimo Ferrier quien terminaría con su vida. Zeta acepta e inmediatamente solicita que le devuelvan sus armas y armadura. Su plan era el de atraer al Predator a un lugar donde tuvieran la ventaja. Una sola salida y una sola entrada, un espacio abierto donde pudieran maniobrar. Si quedaban atrapados en un espacio pequeño, no tendrían oportunidad. Ferrier señala que la bahía de carga cumplía con aquellos requisitos, solo tenía una entrada desde el interior de la nave. Mientras avanzaban, Silva comenta que ahora entendía el por qué Zeta había actuado de la manera en que lo hizo. No le guardaba ningún tipo de resentimiento. Pero ella señala que si tan solo la hubieran escuchado, no hubieran llegado a la terrible situación con la que estaban a punto de lidiar. A través de radio y los altoparlantes del Thornstone, Ferrier convoca a todo el personal hacia la bahía de carga. Todo el personal militar debía armarse y concurrir al mismo punto. La nave estaba bajo asedio. Tras haberse colocado su armadura, Zeta indica que todos y cada uno de los empleados de la nave debe portar un arma. Mientras más poder de fuego tuvieran, más posibilidades de sobrevivir. Todos debían posicionarse en el nivel superior teniendo vista clara de la entrada de la bahía de carga. Si podían cubrirse detrás de algo, debían hacerlo. Zeta iba a ser quien atrajera al monstruo a aquel lugar. Ella sería la carnada, y tan pronto como el monstruo pasara por la puerta, todo el personal tendría que abrir fuego contra él. Quizás si tenían suerte, algunos de ellos podrían sobrevivir a lo que estaba por suceder. En la zona del ataque, el enorme extraterrestre continuaba aniquilando a todo el que encontrara, hasta que escucha el llamado de Ferrier convocando al personal hacia la bahía de carga. El cuerpo de su última víctima aún no tocaba el suelo, pero aquel sanguinario monstruo ya se había puesto en camino. Zeta exige al personal que se apresure a entrar, y es entonces que la muerte de otro hombre por un rayo de plasma les revela que el Predator estaba cerca. Zeta pide al capitán que ordene el alto al fuego para que el monstruo la siga hasta el lugar, y aunque su rabia iba en aumento, da la orden para que el plan funcione. Zeta se mantiene a la expectativa y les pide a todos que estén listos. En medio de vapor y gases, la silueta y la luz del humeante cañón del extraterrestre se dejan notar. Ferrier aprieta los dientes y se prepara. La criatura observa y escucha las armas siendo cargadas. Zeta mantiene su posición, seria y desafiante. Y de pronto, la sombra del extraterrestre desaparece en medio de las columnas de vapor. El desconcertado capitán exige que Zeta le explique por qué el monstruo se había retirado. Y entonces ella comienza a entender lo que estaba ocurriendo. Tenían que salir. El Predator ya sabía dónde estaban y lo que estaban planeando. Tenían que abrir la puerta de la bahía de carga y todos debían abandonar la nave. Pero Ferrier se rehúsa a dar esa orden. Insiste en que tenían un plan al que debían aferrarse, y entonces ocurre algo inesperado. Un pequeño robot ingresa rápidamente y consigo un alarmante sonido. Al verlo, Zeta les grita a todos que corran al exterior. Las flamas y la enorme explosión alcanzan y envuelven a la tripulación del Thornstone. Ferrier ve su nave destruida junto a Zeta y Silva, rodeados de los flameantes cuerpos del resto de la tripulación.
Una segunda explosión acaba con todo ante sus ojos. Todos estaban muertos, y a los ojos del capitán, todo era culpa de Zeta. Ella dijo que podía detener a esa cosa. Dijo que sabía lo que hacía, pero todo lo que hizo fue conducirlos directo a sus muertes. Zeta intenta explicarse, pero es interrumpida por una bofetada. Ferrier entonces le recuerda su pacto. Si es que ella lo arruinaba, sería él mismo quien la acabaría. Su amenaza, sin embargo, se detiene de golpe cuando el capitán es atravesado por un sable. El aterrador extraterrestre aparece ante Zeta tras los restos mutilados del capitán. La mujer queda cubierta con su sangre y lo observa abstraída en el recuerdo de su promesa. Se mueve rápidamente intentando ganar distancia mientras piensa en cómo se comprometió a encontrar al monstruo que mató a sus padres y detenerlo. Pero su vano intento de alejarse había sido inútil. El enorme Predator la alza en el aire sujetándola de una pierna y la observa en silencio. Quizás con el propósito de alargar su terror, o quizás observando quién es aquella que había logrado acabar con tantos de su especie. Zeta hace un último intento desesperado de defenderse blandiendo el machete que portaba en su armadura, pero su desventajosa posición no le permite hacer un daño significativo y pierde su arma tras otro movimiento. Zeta queda totalmente indefensa, y es entonces que la criatura suelta su sable y se despoja de su biomáscara frente a sus ojos. Su horrendo rostro de expresión desequilibrada solo tenía 3 de las 4 fauces que su especie normalmente exhibía. Era él, el que asesinó a sus padres y arruinó su vida 15 años atrás. En ese momento, un rayo de energía impacta en el abdomen de la criatura, por lo que termina soltando a Zeta. El monstruo voltea rápidamente para ver de dónde provino el ataque, descubriendo a un tembloroso Paolo en poder de un potente rifle de energía, amenazándolo con usarlo nuevamente. Sin intimidarse en lo más mínimo, el Predator cubre su herida y prepara su propia arma de energía en uno de sus brazaletes. Momento en que Silva dispara de nuevo y corta por completo el brazo del monstruo. Pese a su tremendo logro, Paolo queda en shock, inmóvil. Zeta intenta desviar la atención del Predator gritándole y refiriendo a todos los otros que había eliminado. Pero el extraterrestre se enfoca en el mayor peligro, por lo que lanza un shuriken hacia Paolo y destruye su arma de energía. Habiendo descuidado a Zeta, esta se hace de un rifle de los escombros y lo ataca nuevamente. Se levanta y piensa en los 15 años de su vida que ha pasado esperando por ese momento, rastreándolo a lo largo de la mitad de la galaxia. La criatura se enfoca y la desafía con un rugido. Se lanza sobre ella y evade su ataque, acercándose lo suficiente para destruir su arma de energía. Zeta busca y recupera su machete para defenderse, y tras evadir el sable del depredador y lograr que éste termine arrodillado, se reincorpora y con un giro rápido logra decapitarlo. Zeta se mantiene en silencio y se levanta agitada y cubierta de la verde sangre luminiscente del asesino de sus padres. Paolo se acerca y le pregunta qué es lo que harán ahora que todo había terminado. Zeta permanece en silencio, asimilando lo que había acabado de ocurrir. Pero tras unos segundos vuelve en sí y señala que aún había muchos de ellos allá afuera. Cientos, miles, quizás millones, seguían cazando y ella los iba a encontrar. Y dirigiéndose a la Sandpiper junto a Paolo, reafirma su compromiso diciendo que cuando los encontrara, los iba a aniquilar. A todos. Fin. Por ahora. Y así es que termina Day of the Hunter, el primer arco de cómics de Depredador bajo el sello de Marvel. Un primer producto que tiene un arte con una muy buena aceptación, pero una historia con gran cantidad de detractores por evidentes razones. No se trata de que sea Zeta, una mujer,
quien protagoniza la historia que nos ha sido presentada, sino de que su personaje se muestra increíblemente capacitado y experto en la aniquilación de los que hasta antes de esta historia eran considerados como unas de las criaturas más letales de su universo. Los Yautja no solo son peligrosos por sus evidentes fortalezas físicas, muy superiores a las de un ser humano, sino también por su cultura y lo que eso exige en cada uno de ellos. Entrenamiento arduo y un incesante desarrollo de sus habilidades y técnicas de cacería y combate, que los convierten en una amenaza mortal en todos y cada uno de los niveles en los que son enfrentados. Para el final de su historia, Zeta había acabado con 26 Predators. Su colección de máscaras de guerreros Yautja muertos era más grande que muchas colecciones de figuras de esta franquicia. Y eso no tendría nada de malo si es que sus victorias hubieran sido justificadas revelando cómo fue que libró esas batallas, cómo obtuvo sus habilidades. Zeta comenzó su cruzada desde que sus padres fueron asesinados, siendo una niña, y desde entonces, tal como lo dijo Paolo Silva, ella se desconectó de la humanidad y de todo medio conocido. Esto hace evidente que ella nunca ha sido entrenada en combate por un ser humano. Y si bien nuestra esperanza de congruencia descansaba en la posibilidad de que ella hubiera podido ser entrenada por los mismos Yautja, tal como Machiko Noguchi, sus palabras finales en la sexta y última parte de su historia hacen evidente que ella no tiene ningún lazo medianamente positivo con los Yautja. En pocas palabras, ellos tampoco la entrenaron. ¿Cómo es que Zeta ha podido luchar y salir victoriosa contra 26 Predators? 27 si tomamos en cuenta al que mató a sus padres. En algunos casos fue con ayuda, pero solo 2 de ellos, los 2 últimos, en donde los agentes de la corporación Astar ya habían intervenido. Eso deja 25 Predators vencidos por ella sola. Sabemos que Zeta tiene en su cuerpo partes biónicas que evidentemente le brindan capacidades físicas superiores. No se detalla qué tanto de su cuerpo es biónico, pero eso sin duda es una ventaja en la lucha. También sabemos que ella se vale de artimañas y trampas para lograr sus victorias. Claro que en un mundo ideal, sus engaños solo le hubieran permitido vencer a cazadores muy inexpertos. Pero aún juntando todo eso, ¿realmente se justifica que haya podido derrotar a 25 miembros de una raza de cazadores y guerreros que proviene de una ancestral civilización forjada en el calor de la batalla? Creo que no. Como muchos de ustedes lo han señalado, las formas en las que los Predators vencidos cayeron eran debatibles, acomodadas según la necesidad del guión. El único Predator que realmente se vio en el concepto que todos tenemos de ellos fue el último, el villano final, quien no solo masacró al personal de seguridad, sino que también mostró tener una real estrategia cuando se anticipó al plan de Zeta y acabó con todos los blancos distractores de un solo golpe, aislando así a la presa que en realidad perseguía. Dicho sea de paso, el comportamiento sanguinario de este Predator me hizo pensar en el cazador de la ciudad, quien también desató enormes masacres durante su cacería en Los Ángeles. Y es también con él con quien tiene otra similitud, seguir luchando pese a la pérdida de uno de sus brazos. Claro que en los cómics y películas de Predator, la pérdida de miembros ha sido algo bastante regular. Entre todas, la lucha final es la única en la que el Yautja se vio como debía verse, imparable y letal, mientras que en los otros casos se veían como guerreros de poca monta, nada de que preocuparse mucho. Al muy entrenado Alan Dutch Schaefer le costó mucho sorprender y derrotar a un solo cazador Yautja. El rebelde Mike Harrigan pudo aprovechar la distracción que los agentes de OWLF generaron para herir a un cazador, que dicho sea de paso, era un sangre joven, inexperto. Lo mismo que lo hizo confiarse y que permitió que Harrigan se sobreponga en el enfrentamiento final. El muy entrenado y desalmado Royce no habría podido salir victorioso contra un Super Predator si no hubiera hecho uso de trampas militares y sobre todo del conocimiento que Isabel le brindó sobre aquellos seres. Recordemos que es también gracias a su intervención que Roy sobrevive y logra aniquilar al Predator. En pocas palabras, vencer a uno solo de ellos es una labor titánica y que requiere entrenamiento, preparación, armas y estrategia.
¿Cómo fue que Zeta obtuvo sus primeras armas? Su armadura. ¿Cómo venció a su primer Predator sin eso? ¿Cómo logró vencer sola a 25 de ellos cuando el ya experimentado Dodge requiere de todo un escuadrón entrenado para combatirlos según la historia de Predator Hunting Grounds? Eso es algo que no ha sido justificado. Dado que Zeta aún vive y quiere seguir cazando Predators, es evidente que su personaje, pese a no ser popular, regresará eventualmente a las historias de Depredador. Esperemos que más adelante llenen los vacíos que permitan dar congruencia a su historia, aunque de manera particular no tenemos mucha fe en que lo hagan. Sabemos bajo qué directivas ha sido escrita esta historia. Tiene mucho en común con otras también cuestionadas, y en los otros casos tampoco hay congruencia alguna. Lamentablemente estas productoras se preocupan más por resaltar personajes por agenda que por darles una historia que los haga entrañables por sí solos. Respecto a los aportes positivos, se han añadido algunos parámetros de lore en su forma de cazar, aspectos que ya analizamos en los primeros números. A su armamento se ha sumado el uso de explosivos, dispositivos móviles que pueden programar, un añadido interesante. Aunque para los que jugamos StarCraft no hay mucha novedad. Todos los fans de la saga conocemos las temibles minas araña de los Terran. Dicho sea de paso, el uso de explosivos también se ha referido en la especialización de los miembros de la tribu perdida por parte de NECA, especialmente en el caso de Guardian Predator. ¿Qué vendrá más adelante? Pues es evidente que Zeta regresará, pero si Predator sigue un patrón similar al que están teniendo con Alien, su regreso no será de inmediato. Los protagonistas de cada arco podrían ser distintos, y respecto a eso, me complace decir que la pequeña sinopsis sobre el próximo arco de Depredador de Marvel ha revelado algo muy interesante. En un planeta alejado de la Tierra, 8 extraños se encuentran atrapados en un juego mortal, pero esta vez, los Predators no son los únicos cazando. Alguien los ha tenido en la mira y han estado en busca de esa reserva de cacería por mucho tiempo. ¿Podría esto tratarse del planeta reserva de Predators del 2010? Quizás sepamos finalmente qué ocurrió con Royce. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que el arte del cómic será diferente y la máscara de Chopper Predator ha sido referida. Esperamos que este nuevo arco traiga algunas sorpresas y sepa conectar mejor con la legión de fanáticos de esta memorable saga. Recuerden que según lo revelado en Predator Hunting Grounds y los cómics oficiales de Predators del 2010, Royce no solo se convirtió en guerrero durante su estadía en el planeta reserva, sino que también abordó una de sus naves en busca de su planeta de origen. Todo lo referido a Royce lo tienen disponible en nuestros videos sobre Predators y Hunting Grounds, disponibles en nuestra lista de reproducción en el canal. No olviden que también tienen disponibles todas las partes previas de este relato, así como también el nuevo lore de Alien en los cómics de Bloodlines y Revival, historia que también completaremos muy pronto. Esperamos que esta narración les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.